ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 13. Y voy a leerlos en la versión La Palabra de Dios para Todos, que dice así la palabra: hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios, pues el que desobedezca a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, no entrará. La palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Él es a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. El título de este sermón le he puesto El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. La lección de este pasaje, hermanos, es que la palabra de Dios ha venido al mundo y es tal que no se puede ignorar. De hecho, los judíos tenían siempre una idea muy especial acerca de las palabras. Recordemos que Jesucristo es el Logos, Él es la palabra. Y una vez que se decía una palabra, tenía una existencia independiente. No era simplemente un sonido con un significado. Era un poder que se liberaba y producía resultados. Ahora, Dios le dijo al profeta Isaías que la palabra que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que Él la había destinado. Podemos entender algo de esto, hermanos, si pensamos en la gran importancia que han tenido las palabras en la historia. Algún hombre de repente envía un manifiesto y este produce un efecto que puede hacer o deshacer naciones. Una y otra vez en la historia, la palabra que ha dicho algún líder o algún pensador ha obrado grandes cosas. Y si las palabras humanas tienen cierta influencia sobre los demás, cuanto más la palabra de nuestro bendito Dios, que es poderosa. Por eso aquí, hermanos, en este pasaje se destaca la responsabilidad que se asigna a los que han oído la palabra de Dios. La Biblia por eso registra los ejemplos de aquellos que estuvieron en el desierto con Moisés, los que entraron a la tierra de Canaán con Josué y los que recibieron la misma oportunidad en el tiempo de David. Esta es la palabra que debe ser creída, que debe ser obedecida, y es la misma que juzgará y condenará a los que la desobedecen y no la practican. Ahora, el autor a los Hebreos usa una palabra griega para reposo en tres sentidos diferentes. El primero de ellos es como si dijéramos la paz de Dios. Es lo más grande del mundo entrar en la paz de Dios. A eso se refiere también con el reposo de Dios, entrar a la paz de Dios, porque la Biblia dice que antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados, pero cuando venimos a Cristo, entonces somos reconciliados con Dios y Dios nos da su paz, entramos en la paz de Dios. Segundo, para los israelitas que llevaban tanto tiempo vagando por el desierto, la tierra prometida era sin duda el reposo de Dios. El pueblo andaba en el desierto. Recordemos que el pueblo salió de Egipto. Egipto representa al mundo. Y el pueblo andaba en el desierto, vagando, dándole vueltas solamente. Pero hasta que Josué los introdujo a la segunda generación en la tierra Canaán, eso representaba entrar al reposo de Dios. Y en tercer lugar, se usa también para el sexto día de la creación, cuando Dios terminó todas sus obras. Ahora, los versículos anteriores, hermanos, demuestran que el reposo de Dios sigue estando disponible hasta el día de hoy. O sea, el reposo de Dios significa en el momento en que nosotros venimos a Cristo, somos reconciliados con Él y entramos al reposo de Dios. Entramos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, usando como metáfora, ¿sí? Que ahora estamos en el reposo de Dios. Aquellos que hemos sido reconciliados con Dios, estamos disfrutando del reposo de Dios. Por eso hablamos de un ya, pero todavía no. Ya entramos al reposo de Dios, pero todavía no disfrutamos a plenitud.
¿Por qué? Porque estamos en esta vida, estamos en este mundo que es corrupto, estamos en nuestro cuerpo que también es corruptible, nuestro cuerpo que es pecaminoso, pero ya entramos a la tierra prometida, ya estamos disfrutando del reposo de Dios, de nuestra comunión con Dios, de la paz con nuestro Dios, de nuestra reconciliación con Él. Ahora, los israelitas fueron indiferentes. Ellos, en los versículos anteriores decía, demuestran que el reposo de Dios sigue estando disponible. Y este versículo dice que se necesita rapidez, cuidado y esfuerzo para entrar en aquel reposo. Se nos exhorta a que procuremos la seguridad de que nuestra única esperanza es Cristo nuestro Señor. Por eso debemos resistir con cuidado y esfuerzo toda tentación. Los israelitas de hecho fueron indiferentes. Ellos trataron con ligereza las promesas de Dios. Seguían deseando Egipto, es decir, el mundo, la tierra de su esclavitud. Tristemente, a veces como creyentes, como cristianos, hermanos, pues todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, y a veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere tender a volver a Egipto, quiere tender a volver al mundo. Pero por eso dice el apóstol Pablo, es la lucha del creyente entre la carne y el espíritu. O sea, el espíritu quiere orar a Dios, el espíritu quiere leer la palabra, pero la carne quiere seguir pecando, quiere regresar a aquellas cosas, así como el pueblo de Israel anhelaba regresar a la tierra de Egipto, a ser esclavos nuevamente. ¿Se imaginan? No fueron cuidadosos en apropiarse de las promesas de Dios por medio de la fe. Por eso el resultado fue que nunca entraron en la tierra de Canaán, al menos la primera generación que Moisés llevó por el desierto. Su ejemplo debe servirnos de advertencia a cada uno de nosotros. Ahora aquí el autor a los Hebreos nos exhorta a que entremos y disfrutemos del reposo de Dios y que pongamos todo nuestro empeño para no caer en desobediencia como lo hizo el pueblo de Israel. Esa caída, ahora espiritual, es apartarse del Dios vivo. Ese caer no implica la pérdida de la salvación, sino de la comunión con Dios. Que a veces con nuestras acciones, hermanos, recordemos que el pecado nos separa de Dios. A veces nuestras acciones nos separan de nuestra comunión con Dios. Por eso el autor a los Hebreos describe la palabra de Dios en una serie de varias expresiones maravillosas, como la primera de ellas es que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos da vida. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, es presentado Jesús como el Logos a la par de Dios. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, hablando de que el Verbo es la palabra, Jesucristo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios. Y en Juan 6:63, Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios está viva, hermanos, tiene poder. Cuando tú y yo abrimos la Biblia y leemos su palabra con un corazón humilde, esperando que Dios nos hable a través de ella, Dios nos habla. ¿Por qué? Porque su palabra está viva. Este es el único libro, hermanos, que cuando lo abrimos, su autor está presente. Y este libro no tiene que actualizarse como todos los demás libros que hay en el mundo. Este libro siempre está actualizado. La palabra de Dios siempre está viva. Está viva cuando la leemos, porque Dios es quien nos habla a través de ella. La palabra de Dios es viva porque participa de la vida misma de Dios que la inspira. Que Dios es quien la sopla, como lo decimos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No solo es viva, sino que es vital para nuestra vida, hermanos. Sin la palabra de Dios no tendríamos vida. La palabra de Dios es constante y activamente viva. O sea, siempre que leemos su palabra, el Señor nos está hablando, hermanos. Por eso, la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Pero la manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Algunas cuestiones que tuvieron importancia en el pasado están tan muertas como una piedra. Algunos libros famosos el día de hoy ya no tienen ninguna vida ni interés. Platón, que fue uno de los grandes pensadores en la historia,
pero es muy difícil que hoy exista un interés para una serie de estudios diarios sobre su pensamiento. Una de las cosas maravillosas de Dios es que es un tema vivo para las personas de todos los tiempos. Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, este mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Otras cosas quedan en el olvido, otras cosas pueden tener un interés académico o histórico, pero la palabra de Dios es algo con lo que todos nos vamos a enfrentar y su ofrecimiento es algo que aceptamos o rechazamos. Por eso dice el autor a los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque nos puede dar vida cuando la recibimos, cuando la aceptamos. La palabra de Dios nos da vida, nos reconcilia con Dios. Pero cuando la rechazamos, esa misma palabra de Dios causa juicio en nosotros, nos condena y nos juzga. Por eso cuando dice el profeta Isaías, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Significa que o hace una cosa o hace otra. O nos da vida o nos da muerte. Pero la palabra de Dios siempre está viva. Siempre nos causa ciertas emociones. Hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios, les causa enojo, se irritan. ¿Por qué? Porque se sienten confrontados con su pecado. Se sienten confrontados con la palabra de Dios. Pero hay personas que también cuando la escuchan sienten humillación, se humillan delante de Dios, se ablanda su corazón. Hay personas que a lo mejor lloran porque reconocen que son pecadores. Lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, hermanos. Por eso la palabra de Dios o nos da vida o nos da muerte, pero siempre va a causar un efecto en la vida del ser humano. Algunos se endurecen más con la palabra de Dios y otros se ablandan con la palabra de Dios. Así que en segundo lugar, la palabra de Dios no solamente nos da vida, sino que también es efectiva. Por eso la palabra griega que usa aquí el autor a los Hebreos, que es operante, enérgica, poderosa, significa que la palabra de Dios está llena de poder para conseguir resultados. Por eso es eficaz, es dadora de poder. La palabra de Dios es operante, es eficiente como Dios mismo que la inspira. Es operante, ¿por qué? Porque es como un bisturí que cuando la estamos escuchando, cuando la estamos leyendo, hermanos, es como si el Señor nos estuviera haciendo con un bisturí y nos estuviera abriendo. Y duele. Yo creo que a la mayoría nos han hecho alguna cirugía y bueno, no sentimos en ese momento porque nos anestesian. Pero cuando tú te cortas con un cuchillo, duele. Aún en la cirugía, después de que pasa la anestesia, duele. Porque el hecho de pasar el bisturí por la piel va a causar dolor. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida del ser humano cuando lo escucha. Que duele, pero es importante, es necesario y es vital. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al cortarnos como el bisturí, es para sacarnos todo aquello que no sirve. Como cuando vamos a una cirugía, es porque nos van a sacar aquello que hay en nosotros, dentro de nuestro cuerpo, que no sirve. Por eso la palabra de Dios es como un bisturí que nos abre para sacar todo aquello que a Dios no le agrada de nuestra vida. Así que la palabra de Dios es efectiva. El profeta Isaías por eso lo dice en el capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y aquí es importante que el Señor está diciendo, hará lo que yo quiero, no lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra en nuestra vida? Pues limpiarnos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y luego dice el profeta Isaías, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, hará su efecto, para lo cual Dios ha enviado su palabra. Por eso cuando por la dureza del corazón no causa vida, no por eso vuelve vacía, sino causa juicio. Aquellos, hermanos, que rechazan la palabra de Dios, está causando juicio en sus vidas. La misma palabra los está condenando al no recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios que quiere sacar todo aquello que no sirve, todo aquello que a Dios no le agrada. Por eso es importante, hermanos, que nosotros recibamos siempre la palabra de Dios con gozo, pero también con humildad
y también con el aspecto de rendirnos a esa palabra, a Dios mismo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir limpiando nuestras vidas. Aunque ya si hemos sido redimidos por el Espíritu Santo, pero todavía hay cosas en nuestra vida que el Señor tiene que seguir transformando, que el Señor tiene que seguir sacando de nuestra vida. Hay cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida y que a lo mejor nosotros nos sentimos muy a gusto, pero el Señor no nos quiere dejar así. El Señor quiere seguirnos transformando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice Pablo, hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Así que, en tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios no solamente nos da vida y no solamente es efectiva, sino que también la palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios es tajante, es cortante. Por eso dice que penetra hasta el límite entre el alma y el espíritu, más que cualquier espada de dos filos. La palabra que usa aquí en el griego, que es maquera, significa espada, que es la misma que se usa en Efesios capítulo 6, versículo 17, que se refiere a una espada corta, la cual se usa para una defensa cuerpo a cuerpo, y aquí se usa como una figura del bisturí del cirujano. Por eso en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que también que usemos la espada, que es la palabra de Dios, para poder contraatacar al enemigo. La palabra de Dios, aquí también en Hebreos, se describe más bien como la figura de un bisturí, de un cirujano. La palabra de Dios, por eso pone a prueba la vida terrena y la existencia espiritual del hombre. Ahora, la vida espiritual, emocional e intelectual del hombre tienen que ser sometidas al escrutinio de Dios, mientras que la palabra de Dios suministra consuelo, nos da alimento espiritual a los que creemos. También es un instrumento de juicio y ejecución para los que no se han entregado a Jesucristo, como en Apocalipsis, que se usa para destruir al enemigo. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, es como una espada de dos filos, por eso lo dice el autor a los Hebreos. Y la palabra en el griego, que es dístomos, que significa de dos filos, literalmente se refiere a dos bocas. O sea, es una espada de dos bocas. Es como lo que se pone de grandeza el poder incisivo de la palabra para penetrar hasta lo más hondo del ser humano. O sea, por eso dice que es de dos filos, es de dos bocas. Y este cirujano, como lo decía un autor de un libro, va dentro y a través de las coyunturas y los tuétanos y las divide. Las coyunturas permiten los movimientos externos y los tuétanos son la vida oculta pero vital de los huesos. Por eso es la palabra la que nos juzga a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Él es absolutamente omnisciente. Dios es omnisciente. Por eso dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Dios, a través de su palabra, Él sabe cuáles son nuestros más íntimos pensamientos, porque está constantemente al tanto de todo lo que sucede en el universo. Aunque hay personas que dicen el día de hoy, no, pues es que Dios está tan ocupado que no se preocupa de mi vida. No, esas personas están totalmente equivocadas, porque no saben quién realmente es Dios. No saben que Dios es un Dios todopoderoso, que Él tiene el cuidado de todas sus criaturas, aún del no creyente, hermanos. Dios tiene misericordia, Dios tiene cuidado de toda su creación. A Dios no se le escapa nada de las manos. Por eso dice que la palabra que nuestra vida está desnuda delante de Él. Nuestra vida está transparente delante de Dios. No hay nada que sea oculto delante de Dios, tanto de creyentes y no creyentes. Nuestra vida está desnuda delante del Señor, que es un Dios todopoderoso. Por eso Él es absolutamente omnisciente. Él conoce todo de nuestra vida y está constantemente al pendiente de todo lo que sucede en esta tierra, en este mundo, en todo el universo. Ahora, la mención del autor a los Hebreos del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos no tiene por objeto describir las partes del cuerpo humano, sino solo usarlos como una metáfora para describir la más honda penetración de los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso en este discernimiento, la palabra que usa también en el griego significa que es capaz de juzgar, o que es diestro para juzgar, como el cirujano tiene que serlo. Tiene que ser capaz de decidir qué medidas tomar
Así la palabra de Dios ve los más íntimos secretos y las dudas y la incredulidad del corazón del ser humano. El cirujano tiene una intensa luz para ver por dentro de cada uno de nosotros, de cada rincón oscuro, y un afilado bisturí para poder eliminar toda la pus que ha sido manifestada por la luz, para poder eliminar todo aquello, hermanos, que a Dios no le agrada de nuestra vida. Algunos de los hebreos solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en el más profundo de su ser no estaban comprometidos con Él. La palabra de Dios pondría al descubierto la superficialidad de sus creencias y las malas intenciones de su corazón. Como en Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es perverso, que es engañoso, que ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, que el corazón, no podemos confiar en el corazón, porque es perverso y es engañoso. Por eso la palabra de Dios, dice aquí el autor a los Hebreos, que es la que parte el alma y el espíritu. Y estos términos no son dos partes separadas, sino que son uno solo, el alma y el espíritu. Para los hebreos, que ellos usan la dicotomía, ellos son dicótomos, es decir, solamente el hombre está compuesto por espíritu y cuerpo, materia y espíritu. Pero nosotros tenemos la enseñanza griega que estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu. Para los hebreos, el alma y el corazón eran una sola cosa, no los dividían. No dividen el alma y el espíritu. Ellos lo ven como una sola cosa. Ahora, en este caso, expresan la totalidad de la persona, la parte inmaterial del ser humano, de su persona interior. En el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Y este término griego significa con la cabeza echada hacia atrás y el cuello descubierto, lo cual sugiere, hermanos, la imposibilidad de poder esconder la cara. Al día final de cuentas, hermanos, todos tendremos que mirar a Dios. Y Él nos mirará a nosotros frente a frente. Dice la Biblia que estaremos cara a cara con Dios. Por eso la palabra de Dios desnuda el corazón y lo expone a la mirada penetrante de Dios. La palabra que el autor usa aquí para desnudo en el griego significa que las personas solemos ocultarnos bajo un disfraz externo, pero ante Dios todas estas cosas desaparecerán y tendremos que enfrentarnos con Él tal y como somos. Dice el comentarista Matthew Henry que es muy probable que el autor a los Hebreos tuviera en mente las víctimas destinadas al sacrificio, las cuales eran desolladas y colgadas del cuello y abiertas por en medio, de manera que el sacerdote podía ver si la víctima tenía algún defecto interior, algún defecto dentro de ella. O como dice William Barclay, que es un término técnico de la lucha que quiere decir agarrar al contrario de tal manera que no se pueda mover. Tal vez creemos que hemos conseguido evitar a Dios por un tiempo, pero llegará el momento, hermanos, en que Dios nos agarrará de tal manera que ya no podremos evitar encontrarnos cara a cara con Él. Por más que el hombre quiera huir de Dios, no se podrá escapar de Él. La palabra de Dios lo dice. ¿A dónde me huiré de ti, Señor? En los cielos, ahí estás tú. En la tierra también, aún en los abismos, ahí estarás tú. No nos podemos ocultar de Dios. El hombre, por más que quiera huirle a Dios, va a llegar un momento en que se va a topar cara a cara con Él y tendrá que rendir cuentas por toda su vida. Por eso el sentido original de la palabra que usa aquí como abiertas, que están abiertas ante los ojos de Dios, era exponer el cuello bien fuera en preparación para el sacrificio o para decapitar a la víctima, como cuando van a matar a algún animal, que lo agarran de la cabeza del cuello, le levantan el cuello para poderlo degollar. A eso se refiere aquí el autor a los Hebreos. Ahora, la explicación al terreno espiritual es clara, hermanos. Así quedamos con el bisturí de la palabra de Dios, expuestos a su mirada y aún ante nuestra propia conciencia. ¿No es cierto que muchas veces, al oír mensajes
fuertes de la palabra de Dios, decimos dentro de nosotros, hermanos, eso es para mí, y sentimos como si nos abrieran con un bisturí. Duele, porque la palabra de Dios nos está extirpando todo aquello que no sirve de nosotros. Por eso nos llama a la conciencia, y tiene un largo alcance, y es un aviso de una llamada futura, la llamada al juicio, cuando vayamos a rendir cuentas a aquel que todo lo ve. Por eso, hermanos, es que Dios quiere limpiarnos con su palabra. Dios quiere limpiarnos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay muchas cosas dentro de nosotros que no son buenas, que no le agradan a Él. Y Dios quiere sacarnos, ya sea el orgullo, la envidia, la codicia, la mentira, el chisme, la murmuración, tantas cosas, hermanos, que hay en nuestras vidas, que como seres humanos seguimos siendo pecadores. Aún aunque estemos en Cristo, seguimos siendo pecadores, seguimos pecando. Por eso es que necesitamos ser limpiados y transformados cada día, hermanos, cada día de nuestra vida, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Dios quiere seguirnos limpiando y transformando por medio de su bendita palabra. La palabra de Dios es descrita como viva, operante, tajante, penetrante y discerniente, como el mejor bisturí espiritual del mejor cirujano, que en este caso el cirujano es Dios y el bisturí que usa es su palabra. Y nosotros somos los pacientes, a los cuales ese cirujano nos tiene que extirpar todas aquellas cosas que no sirven en nuestra vida, que nos son un obstáculo para poder estar en paz con Dios. Por eso deja al paciente desnudo y al descubierto, de modo que no tiene excusas ante el tribunal divino. Cuando una persona es operada, el médico puede ver dentro de la persona, cuando lo abre, puede ver dentro de ella el mal que trae ahí. Si trae pus, si trae cualquier cosa que esté echada a perder, él lo puede ver, está expuesto a sus ojos, y entonces ¿qué es lo que hace? Lo saca de él, porque aquello no sirve, le está estorbando, le está haciendo daño a su cuerpo. De igual manera, por eso Dios, hermanos, tiene que sacarnos todo aquello que nos está estorbando, que nos está dañando a nosotros mismos. Por eso cada persona es juzgada no solo por la palabra de Dios, sino por Dios mismo. Todos tenemos que rendir cuentas a la palabra viva y escrita, así como al Dios vivo, quien es su autor, quien la inspira. Dice el comentarista A.T. Robertson, el microscopio de Dios puede poner en evidencia al más diminuto microbio de duda y pecado. Es decir, tanto el cuerpo como el alma están desnudos ante la mirada de Dios. Así que, hermanos, para concluir, es necesario que todos mostremos el celo y el sincero empeño en persistir continuamente en este reposo, en el reposo de Dios, para que ninguno de los que están en el camino se salga de él y llegue a ser como los israelitas en el desierto, o como en el caso de la mujer de Lot, que volteó para atrás cuando Dios les dijo que no voltearan la mirada para atrás, y la esposa de Lot volteó y por eso se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer a Dios. Por eso la desobediencia, hermanos, a la palabra de Dios trae consecuencias. Estos son unos ejemplos solamente de la desobediencia por causa de la incredulidad. Por la desobediencia a la palabra de Dios, el pueblo de Israel, la primera generación, no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo de Dios. La mujer de Lot se convirtió en sal por no obedecer a la palabra de Dios. Y así, hermanos, en la historia hay muchos personajes que no entraron al reposo de Dios por desobedecer la palabra. Por eso la desobediencia trae consecuencias. Es terrible ser un testigo negativo de la verdad, de las promesas de Dios, al quedarse atrás. Es mejor ser un testigo positivo y entrar en el reposo de Dios. La palabra de Dios nos habla de sus atributos. Por eso es viva y es dinámica, nos habla de ese Dios que tenemos, de ese Dios que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, inmanente, que es soberano, de ese Dios que es amoroso también, que es misericordioso, de ese Dios que es altísimo, que es inmutable. La palabra de Dios es viva y es dinámica y está llena de actividad, de vida, de poder.
Por eso en ella el mismo Dios está activo y como consecuencia nunca queda sin resultado. ¿Trae salvación o trae juicio? Una de dos. Penetra en lo más profundo del ser humano y como un cuchillo cortante abre una división radical entre las cosas que difieren en la vida humana. Y también somete a juicio los pensamientos y las ideas de la mente del hombre y de su voluntad. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es el crítico, la que discierne, la que juzga todo y a todos. Cuando el hombre es confrontado por la palabra de Dios, es confrontado por Dios mismo, delante del cual no hay nada ni nadie que pueda esconderse, como ya lo mencionaba. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos hace entender que todas las cosas están desnudas a su mirada escrutadora y ante Él, ante el Dios Todopoderoso, del cual procede esta palabra. Todo el que la oye tendrá que rendir cuentas al final de todo, hermanos. Aún el que no la escuche, pero ahorita en estos tiempos, hermanos, no hay quien escuche la palabra de Dios. Hoy a través de las redes sociales ya no hay excusa para escuchar la palabra de Dios. Nadie podrá esconder su rostro de la mirada de Dios. Todos estaremos cara a cara ante el Creador. Una palabra, aunque sea muy grande, no sirve para nada, hermanos, a menos que llegue a formar parte de la persona que la escucha. De nada sirve que leamos la Biblia, que escuchemos la palabra, si no la llevamos a la vida práctica, hermanos. Hay muchas personas que conocen la Biblia. Es más, Satanás mismo se sabe la Biblia más que nosotros, pero no por eso es salvo, ¿sí? Hay muchas formas de oír, y ya sea indiferente, de una manera desinteresada, de una manera crítica, de una manera escéptica, de una manera cínica, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de escuchar la palabra de Dios. Por eso el oír que importa es el que escucha con interés, que cree en ella y la pone en práctica en su vida. Las promesas de Dios no son solo piezas hermosas de literatura, como algunos usan la Biblia para tenerla abierta ahí en su casa, en el Salmo 23, en el Salmo 91, ¿verdad? Pero eso de nada sirve. Eso es solamente superstición, hermanos. El hecho de tener la Biblia abierta en la casa no va a pasar nada hasta que tú no la leas y la apliques a tu vida. Las promesas de Dios, por eso no son solamente hermosas piezas de literatura, son promesas en las que a uno se le debe de ir la vida, en la palabra de Dios. Por eso el autor a los Hebreos nos exhorta a los lectores para que tengamos cuidado de no perder la promesa, es decir, que temamos a la palabra de Dios, que la respetemos, que la creamos y que la vivamos. Ese es el propósito del autor a los Hebreos en este pasaje. Por eso dice que es viva y eficaz, que es más cortante, que nos da vida, que nos da reconciliación con Dios, hermanos. Así que, hermanos, yo quiero invitarles a que, escuchando esta palabra, hermanos, meditemos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? Por eso yo quiero invitarte, hermano, persona que me escuchas. Si tú no has sido obediente a la palabra de Dios, hoy es tiempo de que nos sometamos, de que te sometas a la palabra de Dios. Que vivas conforme a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios. Así que les invito a orar. Padre amado, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Nuestra vida está desnuda delante de ti, Señor. Nuestros más íntimos pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, Señor, están desnudas delante de ti, Señor. No hay nada que tú no sepas de nosotros. No hay nada que podamos esconder de ti, Señor. Por más que el hombre quiera huir de tu palabra, por más que el hombre quiera escapar de ti, Señor, llegará el momento en que se tendrá que encontrar cara a cara contigo, con tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a que tu palabra siga transformando nuestras vidas, que tus palabras siga penetrando en lo más profundo de nuestro corazón, para poder ser hacedores de ella y no solamente oidores, Señor. Te pido por todos aquellos, por toda tu iglesia, Señor, por todos aquellos que en estos momentos están escuchando este mensaje, Señor, o que han escuchado este mensaje, que sea tu Espíritu Santo quien obre en sus vidas, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de sus corazones, Señor, porque no es mi palabra, sino es tu palabra, Señor.
la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos limpies con tu bendita palabra. Amén.